ya les expliqué, el dinero hay que medir pues valor actual, valor futuro, pero no únicamente con relación a un interés. Hay factores macroeconómicos que hay que tomar en cuenta. Entre ellos, pues la inflación es un punto importante para medir específicamente el valor del dinero. ¿Ustedes vieron ese tema en cuenta, jóvenes? No sé, el valor actual fue en matemática. Ah, sí, valor actual y valor futuro, monto. No, la inflación con relación al dinero, la pérdida del valor, No, Lick. no lo vieron. Yo creo que fue en economía política. Sí, en economía y socio es el valor como tal, el término valor, y no como precio, que a veces tendemos a confundirlo. Pero entonces apunten ahí, estudiar eh, el valor adquisitivo de la moneda sería, y ver qué factores influyen para poder determinar, adicional al valor actual y el valor futuro. Inclusive hay que aprenderse a latir, lavar, todas esas funciones financieras. Asimismo, pues ustedes llevan finanzas, todas las razones financieras, pero no solamente el cálculo, sino analizarlo, ese es el fin. Ver presupuestos, eso les va a servir, ténganlo por seguro. Bueno, entonces hasta ahí, pues condiciones no tendría que ver ninguna, únicamente las de los aspectos legales y algunas morales. ¿A qué me refiero? Y puse el ejemplo de la utilización de empresas mercantiles con relación a hechos delictivos o muchas veces situaciones que tienen que ver con leyes penales financieras. Entonces, eso sí podríamos ver como limitantes, pero no existiría ningún tipo de condición, a menos de que tenga que ver que yo no voy a poner algún capital o únicamente voy a representar mi nombre ahí para ser socio fundador. Son aspectos pues generales. Los efectos, pues, desde el momento de la inscripción, los efectos y a futuro. Tiene que ver pues con los temas decisorios y funcionamiento. Y varios socios, pues en estos primeros 5 contratos ya entendemos que estos contratos y inclusive a los artículos que se les explicó ayer, eh, son a partir de 2 o más personas. Son contratos. Y bueno, ya saben ustedes los requisitos que se necesitan para un negocio jurídico, que ayer pues les di la base legal desde el punto de vista civil, que lo vimos aquí al inicio de las disertaciones. La solemnidad creo que ya no queda más duda con relación a eso. Y la exclusión o excepción, excepto sería en este caso la numeral 6, la famosa empresa de emprendimiento que tiene características muy especiales y únicas con relación al capital, las aportaciones, la cantidad de socios, la inscripción, la informalidad o la facilidad, poco formal, la facilidad y aparente inmediatez, que en la realidad no es así. Para poder optar a una empresa de emprendimiento, en la realidad es muy distinta. Déjenme contarles que ponen demasiados previos. De hecho, está incluida la SAT, que la verdad que no entiendo qué tiene que ver la SAT con relación a emprendimiento. Mejor deberían de encargarse de estar fiscalizando puntualmente quiénes son los mayores evasores a nivel tributario. Y hablando de ese tema, déjenme ver, les traía una para que ustedes pues hagan conciencia de por qué la importancia de trabajar ético. Esto no es con el fin de burlarme ni estar. Estemos en el aspecto que les iba a compartir algo tributario, pero mejor dejémoslo ahí. Mejor me centro en lo mercantil. Bueno, vamos a empezar con esto. Eh, Vamos a ver, no compartió. Vamos a ver nuevamente. Creo que aquí estaríamos. Bueno, con relación a eso,
Y estaríamos puntualmente ya adentrándonos a los órganos en general. Apunten por favor, ya no me daría tiempo de estar leyendo los artículos. Por eso la facilidad es de que apunten, para cuando ustedes entren a ver, pues al final la teoría general de cada uno de estos temas y que en el código de comercio ustedes ya les indiqué para que se les haga fácil, anótenlo en su índice. Pueden hacer esa técnica para que se les haga fácil. Yo voy a hacer solo, como les comento, ya puntos finos que tengo tal vez algunas anotaciones en el código de comercio que puntualmente vamos a ver el día de hoy. Pues bueno, cuando hablamos pues puntual de los elementos puntuales u órganos de una sociedad anónima, que ustedes pues a bien, esto es lo que debe de estar en ese cuadro, que de hecho van a tener que ampliarlo para algunos. Estos son los tres órganos principales de las sociedades y hay que identificarlos y hay cuestiones bastante básicas, pero que si solo leemos y no comprendemos, al final no entendemos. Entonces vean, cuando hablamos de órganos de soberanía, puntualmente pues estaríamos hablando estrictamente que es aquel órgano que fija las políticas generales de funcionamiento, ¿sí? O de relaciones exteriores de la empresa con clientes, interesados y llámese el Estado. Entonces, este órgano es el que al final dicta o establece las famosas políticas que en algún momento podríamos llamarlas fundamentales, ¿sí? Ahora bien, ¿dónde se inicia a establecer? Desde el momento a tratar o a exponer el interés de crear una empresa. Desde ese momento, los socios fundadores de dos o más es cuando inician a establecer qué es lo que a futuro ellos pretenden que quede establecido en esa famosa escritura constitutiva, ¿sí? ¿Por qué? Porque esas órdenes, quien vamos a ver más adelante, el órgano ejecutorio o ejecutivo, que es el encargado de ejecutarlas, debe de cumplirlas, porque si va fuera de lo que está establecido, tanto en la constitutiva, en las nuevas políticas, en los ordenamientos, en los manuales y todo lo que exista, constancia con relación a política, eso será netamente ipso iure, es nulo ipso iure. Esto quiere decir que no podría nacer porque no tiene un fundamento para poder establecer la ejecución de un ordenamiento, en este caso una orden sería política. Ahora bien, ¿cómo nosotros como profesionales vamos a calificar estos órganos de soberanía? Y anoten, son dos, principalmente, son dos que el propio Código de Comercio y ustedes en su cuadro debieron de haber anotado. Como digo, algunos tienen que corregir. Los principales órganos que se identifican o calificamos como profesionales en las sociedades en general, tenemos una asamblea general y una junta general. ¿Cuál es la diferencia primordial, jóvenes? ¿En cuáles sociedades podríamos establecer la asamblea? Las asambleas son para sociedades no accionadas. ¿Alguien? Muchas gracias. ¿Alguien más? Sociedad de emprendimiento también existe una asamblea, licenciado, solo que no me acuerdo del nombre, disculpe. Ya, sí, gracias. Vean pues, anoten e identifiquen principalmente las asambleas generales, podríamos mencionar accionadas, así, accionadas. ¿Y cuáles son las accionadas? Sociedad anónima y sociedad en comandita por acciones, inmediato. Y la junta, nos quedamos por resta, podríamos mencionar la colectiva, la responsabilidad limitada y la comandita simple. Así de fácil. Y eso hay que identificarlo en el cuadro. Ahora bien, como ustedes están leyendo la emprendimiento, por favor, tarea, verifiquen, como comenta Ángel, que están colocando el nombre exacto en este caso, pues si es más de uno en funcionamiento, cuál es el órgano de soberanía de esa sociedad. Ahora bien, ¿para qué podríamos nosotros catalogar una de las funciones primordiales de estos órganos de soberanía? Una de ellas es
y se los comenté, cuando sean temas decisorios de funcionamiento y que tengan que ver con el patrimonio, jóvenes, esto únicamente son los socios que deben de dar ese mandato, esa política. Entonces se establece en las famosas asambleas. ¿Y cuáles son las asambleas que existen en sociedades jóvenes? Una de ellas, donde se discuten el funcionamiento anual de una empresa. La asamblea ordinaria. Ajá, ¿y la otra? ¿Y cuál sería la otra? Cuando existe alguna emergencia y se convocan inmediatamente para un tema decisorio de importancia. Asamblea Existe la Extraordinaria. totalitaria, extraordinaria y totalitarias. ¿Sí? Ahí estamos. Entonces estamos claros, solo anoten. Entonces existen 4 tipos de asambleas o juntas, dependiendo del órgano. Y pasamos entonces al órgano de administración. Ahí es el ejecutor, el ejecutivo, es quien hace, es el que hace cumplir esas famosas políticas. Muchas veces, pues, lo llaman junta directiva, gobierno, era lo que les comentaba del famoso gobierno corporativo actual, dependiendo el tamaño y sociedad donde ustedes laboren o tengan administración, ¿sí? Y muchas veces, pues, estos gobiernos principal está compuesto por gerentes, era lo que hablamos, gerente de marketing, gerente de auditoría, gerente, no sé, general y financiero, lo que se les ocurra para hacer cumplir esas famosas políticas. Y de hecho, es para que en algún momento, y eso sí debe de quedar claro, estos mismos gerentes en algún momento deban de tener aquellas facultades de gestión, ojo ahí, tengan facultades de gestión y de representación. Y cuando hablamos de las facultades, anoten ahí, de gestión, son aquellas mediante el cual, ¿sí? Son aquellas mediante el cual son las que se realizan en el interior de una sociedad, ¿sí? ¿Para qué? Para garantizar el objeto, el funcionamiento, la contratación de empleados y lo que se les venga a usted. Y cuando hablamos de una facultad de representación, inmediatamente lo enfocamos hacia el exterior. ¿Por qué? Son aquellas facultades donde van a representar en nombre de una persona jurídica mediante los instrumentos idóneos, registrados. En algún momento podríamos mencionar juzgados. Recuérdense que hay demandas civiles, hay problemas con la DIACO, existen problemas laborales con el IX y todo. Entonces podríamos ver esa representación de la empresa por parte de alguno del gobierno que tenga esa facultad, porque es un representante legal, ¿sí? O tiene un documento como mandato para poder, en este caso, solventar en algún momento las situaciones que se dan con el exterior. Ejemplo, el Estado, tribunales, poder, en este caso, tener la facilidad en algún momento de poder manifestar una voluntad y consentimiento en contratos. ¿Está claro hasta ahí, jovencitos? Sí, licenciado. Bueno, y cuando hablamos de fiscalización, creo que ustedes son los máster en este caso. Los máster, estamos hablando de peritos contadores, que para eso nos contratan o nos subcontratan. Por eso es delicado y puse el ejemplo, porque muchas veces no le damos el interés real de qué es la función de un perito contador y no digamos de un auditor. O sea, no solamente es de poner ahí el contador el nombre de uno. Recuérdense que ahora hay que estar al pendiente que no estén utilizando el NIN de uno, donde aparentemente uno es perito contador y uno ni ganando está y están utilizando el nombre de los técnicos o profesionales. Y ya ven ustedes las repercusiones legales, ese era el interés de esta situación, donde nosotros estamos inmersos en la situación de creación de empresas y es delicado. Ustedes saben que en Guatemala, lamentablemente, por malas costumbres o malos hábitos profesionales, ya los casos, las situaciones, así como la que les presenté, se vuelven mediáticos. Entonces, el nombre de uno, el prestigio, tal vez por un descuido, por un error, por una falta de praxis o de estudio, esos errores se pagan caros. Entonces, no solamente es poner un nombre bonito,
para que digan, eso es una empresa de prestigio en la zona 14-15. Yo me río cuando me dicen eso, porque de eso igual, cuando va uno a tribunales, lo atienden mal a uno, porque tal vez no usa uno sacos, y cuando tengo la oportunidad, cuando me presento como profesional, les digo que en primer lugar un saco no le da la inteligencia a uno. Sí, eso no le da la inteligencia a uno, ni mucho menos la falta de respeto de poder otorgarle ellos a uno el trato digno que merecemos todas las personas, sin ninguna distinción, porque tampoco podría yo manifestar que solo los profesionales merecen un trato. Toda Guatemala en este aspecto, nosotros somos los que tributamos para que nos presten un servicio, y ellos se deben a la población, pero es lamentable. Entonces, en ámbitos de fiscalización podríamos nosotros inmediatamente, bueno, es de cuidar, vigilar, prevenir, ¿sí? Prevenir, en el caso de nuestra carrera, prevenir todo el desglose o protocolo que tengamos de riesgos, porque al final esta es la especialidad de nuestra carrera, el manejo de riesgos. ¿Por qué? Porque al final lleva una implicación financiera, jóvenes, dinero, una mala contratación de personal. Desde el punto de vista contractual, es riesgo. ¿Riesgo por qué? Porque pensamos que, ya les puse el ejemplo, que solamente con que nos firmen un finiquito terminó la cosa, y no es así, ¿sí? No es así. Son temas legales. Si obviamos el pago de tal vez una licencia de impacto ambiental, tiene una implicación principal de riesgo monetario. ¿Por qué? Porque entonces devienen a los aspectos de multas, de situaciones legales, inclusive de aspectos penales. ¿Se recuerdan de una pintura de color que salió en un río, roja? Creo que fue. Sí, en Misto. Algo, sí, ahorita no tengo pendiente, pero vean, esa es la función de llamarse órgano de fiscalización. No solamente, jóvenes, y quitémonos el rostro o la pantalla, el velo, de que cuando seamos contadores públicos o en su defecto peritos contadores, solamente es una función de registrar. Registrar es fácil, creo que en tercero básico nos lo enseñan. Activo, pasivo, cuentas de haber y debe y haber. Entonces es fácil. Lo principal, y ustedes deben de acostumbrarse, son estas pequeñas pláticas que trato de, bueno, espero que les sirva en algún momento, de enriquecer para que nosotros pongamos conciencia cuál es nuestra función o nuestra finalidad en el aspecto de fiscalización, por favor. Y bueno, así como los contadores o peritos contadores, los auditores, los contadores públicos y auditores son los que llamados en algún momento en factor de dependencia o en su defecto de forma independiente como servicio, podríamos también, y no lo olvide, los socios son aquellos que tienen el derecho, la facultad de poder fiscalizar. ¿Y cómo no van a fiscalizar? Si son patrimonio, son sus bienes, es una inversión. Entonces podemos ver el alcance de lo que tiene en función un órgano de fiscalización. ¿Alguna duda hasta acá, jovencitos? No, licenciado. No, bueno, entonces vean los parámetros para ponerle atención al caso de la fiscalización o en su defecto los servicios profesionales que ustedes puedan prestar. Bueno, cuando hablamos temas de disolución, por favor anoten los artículos puntual. Ustedes este manejo del Código de Comercio, por favor, tenganlo pendiente. Por eso se les pone para que se les haga a ustedes más fácil. A nosotros solo medio leían un texto y ni siquiera sabía uno a qué se refería. O sea, hay casos concretos que si no le explican a uno ve un órgano de fiscalización, son los peritos contadores, eso es aquello que cuando se les pasan facturas, registros y solo hacen unos de un libro de diario, y la misma computadora es el que hace todos los libros. Imagínense hasta dónde podríamos llegar nosotros a desconsiderar la función de fiscalización. Bueno, ahora cuando hablamos temas puntuales de la famosa disolución y liquidación, que son temas totalmente distintos, estaríamos tratando nosotros en Guatemala dos temas puntuales. En el libro que ustedes están leyendo, solo confirmen, por favor, aparece un cuadro de tiempo, cómo es que funciona la disolución, por favor, si me confirman.
Sí, licenciado, muestra Sí, en la página 104. Va, en eso ya pueden ver ustedes, gracias, cómo sería de alguna manera, ya les dije, vamos a tratar de ampliar por el tiempo después de examen, algunos cuadros que podrían complementar y pueden anotar ahí en el libro si se adiciona. Entonces podríamos ver nosotros casos puntuales, artículos los que tienen en pantalla y podríamos nosotros inmediatamente identificar que existen dos tipos de disolución, en la cual existe una parcial y una total, pero tienen condiciones. ¿Y cuáles son las condiciones? Cuando tratamos temas de parcial, estaríamos tratando por dos situaciones puntuales. ¿Cuáles son? La primera, una exclusión, mediante la cual hay la necesidad en una asamblea o junta donde en un punto de acta se establece o se determina la exclusión por alguna de las circunstancias legales. Ojo con esto, existen las circunstancias legales para poder tomar esa decisión, no solamente porque me cae mal, porque no colabora, porque no trabaja aquí con nosotros, no, son puntuales y estrictas en los artículos, y alguien que me verifique, por favor, 29, 39 y 40. Alguien que me verifique por favor, que me ayude. En el 29 habla acerca de la época y forma de aportación. En el 39, prohibiciones a los socios. Y el número 40, a sanción a los socios. Entonces, disculpen, 40. Entonces, 40 sanciones. Y vean, gracias por la ayuda. Entre las sanciones, podríamos nosotros mencionar que para poder determinar en el caso puntual de una exclusión, por favor, y anoten o apunten en su código de comercio. Pero están las prohibiciones de los socios, es 39. Es el 39, prohibición. Y dentro de las prohibiciones, podríamos nosotros poner entre las limitaciones y poner ahí, por favor, cuáles entrarían puntualmente en punto de agenda. Y esto sería punto de agenda. Serían las causas principales, sería en una, si de alguna manera algún socio comete, y esto, ojo, comete alguna falsedad, pero ojo, no solamente es que él en algún momento manifieste para alguien una falsedad, sino estrictamente es que sea condenado. Cuando exista alguna evidencia que alguno de los socios exista algún tipo de condena por falsedad o algún delito en contra de la propiedad, ese sí sería un motivo para poderlo separar. Otro sería que él, como comerciante o como socio de otra entidad, tenga algún antecedente de problemas de quiebra. O sea, sería un socio insolvente. Y otra podría ser la que nosotros hemos platicado acá, la interdicción. ¿Y cómo se podría comprobar la interdicción, jóvenes? ¿Cómo es que yo, o solo porque veo que está mal el socio, puedo decir que está interdicto? En un juicio. Mediante la sentencia en un órgano jurisdiccional, ¿sí? Es declarado interdicto. Entonces, esa sería otra de las causales para poderlo separar de una sociedad. Ahora, cuando hablamos de separaciones voluntarias, estaríamos hablando que es de índole personal o de inversión. Inclusive puede ser estratégico, que no le conviene estar acá porque específicamente respetando la prohibición, que no podría provocar algún tipo de competencia, porque está entre una de las prohibiciones, podría ser que manifiesto de que podría irse a invertir en otro objeto, otra clase de negocio. Y cuando hablamos de las disoluciones totales, ¿sí? Estaríamos tratando temas puntuales. ¿Quién me lee el 237, por favor? Dice sección segunda y solución total.
Causas de Ujú. disolución. Las sociedades se disuelven totalmente por cualquiera de las siguientes causas. Punto 1. Vencimiento del plazo fijo en la escritura. Imposibilidad de seguir realizando el objeto principal de la sociedad o por quedar este consumado. Número 3. Resolución de los socios tomada en Junta General o Asamblea General Extraordinaria. Cuarto, pérdida de más del 60% del capital pagado. Quinto, reunión de las acciones o las aportaciones de una sociedad en una sola persona, excepto las sociedades de emprendimiento. 6, las previstas en la escritura social. 7, en los casos específicamente determinados por la ley. Muchas gracias. Entonces, gracias, Lindsay. Estas serían las causales legales para una disolución total. Las tiene en el artículo 237. Y ahora pasamos puntual, ya cuando tenemos pues claro cuáles son puntos medulares para determinar si no es viable una separación por parte obligada del conjunto de socios, y la otra, cuáles serían los aspectos puntuales a estudiar si nosotros estaríamos en peligro de una disolución total. Ahora pasamos al tema de la liquidación. Y el tema de liquidación para nosotros los contadores públicos o peritos contadores es importante. ¿Por qué? Porque nos pueden proponer en algún momento en un juicio, ¿sí? En un juicio que nosotros seamos parte del sistema de liquidación. Entonces son honorarios, ¿sí? Ellos lo que piden es la carta de las credenciales que uno pueda presentar, en este caso un colegiado activo. En el caso de peritos contadores, pues que estén registrados ante la SAT, que se encuentren solventes, que no tengan temas tributarios y que sean honorables. En este caso, muchas veces al hablar la palabra honorable es bastante compleja o muy discursiva. Muchas veces, pues la palabra honorable se complementa en el ámbito estatal únicamente presentando cartas de recomendación y adjuntando penal y policíaco, podrían anotarlo ahí. Y bueno, entonces cuando entramos nosotros a liquidación, los temas principales, ¿sí?, que hay que entender sería la personalidad jurídica. La personalidad jurídica va a persistir. Ese es un derecho y va a culminar hasta el cese o la autorización de ese cierre por la autoridad competente. ¿Quién es la autoridad competente, joven? Registro mercantil. El registro mercantil ya manifiesta la certificación que quedó totalmente disuelta. Mientras tanto, va a conservar esa personalidad jurídica, pero hay un condicionante. El condicionante, si leen ustedes, lean el artículo, hay que agregarle en liquidación. Inmediatamente, en toda la papelería, en toda la práctica real de una empresa, inmediatamente se va a identificar que tiene problemas de alguna índole de las causales legales que leyeron. Otra situación que también hay que velar sería el 244, que serían las reglas para la liquidación, que también hace mención del 248, 49 y 51. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nosotros dentro de estos artículos vamos a encontrar que como peritos contadores o profesionales que nos encontramos nombrados para poder ser liquidadores, debemos de respetar, por favor, el orden que establece el 248. ¿Quién me lo lee, por favor? Orden de pagos. En los pagos, los liquidadores observarán en todo caso el orden siguiente. Número 1, gastos de liquidación. Número 2, deudas de la sociedad. Número 3, aportes de los socios. Número 4, utilidades. Va. Y anoten ahí, por favor. Anoten en esos 4, hagan una marca y pongámosle observación. Observación, pongámosle ahí. Y pongámosle el pasivo laboral, por favor. Porque el Código de Comercio no menciona pasivo laboral. Y un pasivo laboral no es una deuda.
per se. ¿Anotaron, jóvenes? Sí, licenciado. Philip, Se los comento porque si en algún momento ustedes tuvieran algún caso en la vida real, estos puntos son medulares. El pasivo laboral no puede quedar en el aire y tampoco podríamos esperar que se convierta en una deuda o una obligación. Eso, en definitiva, hay que velar que se solvente de la mejor manera, de común acuerdo con los empleados, a que se les liquide. Porque si no, tendríamos situaciones tal vez como socios puntualmente en el ámbito laboral que podría acarrear en otra materia. Entonces hay que evitarlo. Cuando hablamos de fusión y transformación, ustedes me hicieron mención, pues pues que se identificaban a qué se refería la famosa fusión. Y esta fusión, por favor, se encuentra regulada en los artículos 256 para que lleven la anotación al 262. Y puntualmente, aquí un compañero, me recuerdo, me hizo la aclaración a qué se refería desde el punto de vista contable que nosotros hemos hecho numéricamente en los registros para fusión y consolidación, como lo tenemos nosotros bastante establecido. Pero en el caso mercantil, tendríamos nosotros puntualmente, por favor, dos tipos de enmarcadas en el ámbito legal de la fusión. Permítanme, quiero ver si lo tengo acá. Y estamos estos. Los tipos de la fusión, ¿sí? Sería por absorción y la otra sería por creación. Y esto está establecido en el 256, en el numeral primero y segundo, para que lo anoten, por favor. Y los términos son por absorción y la otra sería por creación. El término correcto en el ámbito mercantil es fusión. Y bueno, muchas veces esto se hace, o la mayoría de veces, es no porque tenga algún tipo de problema en quiebra. Podría tratarse de temas de rescate, pero puntual sería también, ya lo platiqué aquí de alguna manera, que sería tal vez por algún tipo de negocio que estratégicamente nos convenga tratar. Permítame, Rubén. Aquí se me va. Aquí estamos. Tratar temas estratégicos. Muchas veces no solamente una empresa necesita de capital, sino que muchas veces para la distribución tanto de un producto como servicio necesita de un socio estratégico. Lógicamente tendría que ponérsele algún valor puntual según el registro que ustedes lleven del valor de las acciones para poderla dejar al costo o en su defecto con algún tipo de ganancia en la venta. Pero muchas veces se trata de poder hacer algún tipo de unión de empresas para poderlo manifestar estratégicamente para poder incrementar en algún momento el negocio. Y bueno, con relación, como les comentaba, a los temas de cómo es el modelo o el procedimiento, solo me podrían, por favor, compartir si también en el libro que tiene la figura, en este caso sería la forma de cómo es que se lleva dicho procedimiento. Sí, licenciado. Sí, eso no lo voy a tratar porque al final en el examen no puse tal vez una pregunta, pero no puse desarrólleme cuál es el puntual algún procedimiento. Y vamos a hablar de la transformación. La transformación generalmente, si por alguna circunstancia, y tratémoslo de las seis figuras mercantiles que tenemos establecidas en nuestro código, existiera el interés por también de manera estratégica o funcional tratar
de convencer a los socios o convencidos de poder hacer esa transformación, únicamente lo que se trata es que en un contrato, porque al final eso es un contrato en el cual pues lo que se quiere es un cambio de constitución. Eso es lo que trata una transformación. Es aquella mediante el cual alguna empresa, llamémosle colectiva, los socios de común acuerdo, siempre con los ratios establecidos que son financieros y mediante la valoración, porque todo se valora mediante aquellos famosos, aquellos famosos valuadores, dependiendo el tipo de bienes o activos que tengamos, porque recuérdense, no necesariamente cuando nosotros tenemos en los libros registrados bienes que pertenecen a una empresa, en la realidad es el valor que va a subsistir en la realidad o el valor legítimo de un bien. Entonces, muchas veces cuando están registrados y a conveniencia de los socios se necesita evaluarlo a un precio razonable de mercado, que sería el término correcto, valor o precio de mercado, razonable de mercado, entonces se necesita de la utilización de un experto, y el experto en este caso muchas veces son los famosos valuadores, pero ojo, no se queda únicamente con el informe o el dictamen que establece un valuador. Es necesario actualizar los registros correspondientes. En este caso, si son bienes muebles y inmuebles, ¿dónde se tendría que actualizar, jóvenes? Aparte del valor del libro, no simplemente una famosa partida, disculpen, registro de la propiedad, en la unidad de inmuebles o en la unidad de muebles. Ahora vean, en el caso de la escisión de sociedades, no lo voy a tratar hoy, porque al final esto no está dentro del programa. Lo voy a ampliar, como les comenté, voy a tener que tratar temas que veo que son bastante importantes, que en Guatemala pues no encontramos regulación. Solo anoten el tema, me recuerdan el día jueves, por favor, y vamos a tratar el tema de la escisión de sociedades. Pongan entre paréntesis, en Guatemala no existe marco legal o regulatorio para este tipo de procedimiento. Pero lo vamos a tratar porque al final somos auditores y en algún momento podríamos tener la fortuna de una empresa transnacional que quisiera volver un capital de una subsidiaria en una corporación. Ahí es donde entra la famosa corporación. Y un ejemplo claro de esto, que aunque no se encuentre regulado, que sería en la vida real, que bueno, tengo la facilidad de poder tener en mente este caso, sería la famosa empresa eléctrica. La empresa eléctrica, cuando hubo ese mal negocio para el pueblo de Guatemala, donde se convirtió o se le vendió toda la propiedad y bienes a una empresa privada, y cuando vieron que en Guatemala podría existir algún miedo o algún problema de tipo social, en este caso de recuperación, entonces este procedimiento sí lo realizó la empresa eléctrica. Esto quiere decir que si ustedes hicieran una revisión medular, pongámosle de auditoría, se llevaría la sorpresa que la empresa eléctrica en su totalidad es simplemente una instalación. Estaríamos tratando el tema de funcionamiento, algún tipo de servicios, algún tipo de propiedad en bienes, pero que el resto se encuentra totalmente degradado, digámosle así, por otras empresas en la cual esto lo que hace es subcontratación. ¿Se han percatado de ese tema, jóvenes? No, licenciado. ¿No? Pues bueno, ese sí sería un caso real en Guatemala, en el tema de la incisión. Pero lo voy a tratar, como les comento, sería puntual para el día jueves. Solamente vamos a un esbozo, les voy a dar un esbozo de cómo es que podríamos nosotros ofrecer el conocimiento de ese tipo de procedimiento y cuál sería en algún momento el tratamiento que nosotros, pues desde el punto de vista de consejería,
podríamos, digámosle, sugerir. Permítame, joven. ¿Estamos hasta ahí, jovencitos? Sí, licenciado. Sí, licenciado. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Veamos. Ahora vamos a pasar puntualmente y por favor, vamos, yo voy a ir dictando. Muchas gracias a todos por la atención, para los que están pues al pendiente. Vamos a tratar ahora el tema puntual de las, por lo menos, si me da tiempo, muchas gracias, de las 5 principales empresas. En el caso de no darme tiempo, la sociedad de emprendimiento, pues al final es una pequeña ley que tienen ustedes, pues la información de la ley puntual encargada en Drive, y en su defecto, pues tendrían también la lectura del artículo 1040 final del Código de Comercio. Pues bueno, esta información, como la tienen ustedes ahorita en pantalla, es la que principal tendría que llevar conciso el cuadro. Ese es el cuadro. ¿Por qué? Porque ese cuadro al final, jovencitos, les va a servir para el examen. Un cuadro comparativo es mejor que memorizarse todos los artículos. Creo que la lectura idónea del Código de Comercio, pero les va a servir puntual al final, tanto visual como de comprensión, en el caso, como les puse el ejemplo, de cómo identificar, en este puntual, sería cuáles son las sociedades personalísimas, ¿sí? Cuáles son las empresas accionarias, cuáles son las empresas mixtas, cuáles son los órganos de administración, cuáles son los órganos de soberanía, cuáles son los órganos en algún momento de fiscalización. Para eso es que les va a servir al final poder segregar o compilar la información que está contenida en el Código de Comercio. Bueno, iniciemos. Vamos a identificar entonces puntual dentro de las 6, por favor. Dentro de las 6 vamos a iniciar, y los artículos en mano, por favor. De los artículos 59 al 61 tenemos la regulación de la primer sociedad, que sería en este caso la del capítulo 3, puntual, la sociedad colectiva, ¿sí? Entonces, esta sociedad, aparte de lo que tienen ustedes en pantalla, por favor, que podrían establecer desde ya la identificación, como les decía, así es como debe de ir, porque es como la identifican, es una razón social, ¿sí? Esta empresa es personal, ¿sí? Se basa puntualmente en confianza. ¿Y cómo es que responden? Pues puntual, los socios van a responder y está regulado de un modo subsidiario, ilimitado y solidario. Artículos que lo regulan de la responsabilidad, el 59 y 60. Cuando hablamos entonces de la identificación, vamos a mencionar o vamos a identificar que se establece por razón o denominación, jóvenes. Razón social. Una razón social, ¿sí? Y entonces vamos a poner en el cuadro, esta es de tipo personalista, ¿sí? El modo de constitución, pues ya lo hemos hablado, las primeras 5 están contenidas en el artículo de solemnidad. Escritura pública, una escritura pública de constitución de sociedad colectiva. Los órganos, pues si quieren anotar, de una junta general, ¿sí? Y vamos a también a entender, como lo establece el propio código, cómo es la forma de poder convocar a esa junta general, que esencialmente establece 48 horas de anticipación, ¿sí? O en su defecto, si fuera de inmediatez o de urgencia, una junta general totalitaria. Eso es lo que debemos nosotros de ver o entender. Y vamos a recordar que en el caso general de los socios, no necesariamente es que ellos podrían estar presentes. Recordemos que son inversionistas. Entonces, ¿qué sucede? Que vamos a entender cuando hablamos de socios o en las funciones, atribuciones de socios, lo pueden hacer de manera personal
o en su defecto, apunten ahí, o en su defecto, lo pueden hacer mediante los representantes, ¿sí? Esto quiere decir que son representados. ¿Y cómo se representan? Mediante un mandato o carta poder. Anoten ahí, artículos 65, 66 y 67. Cuando hablamos del órgano de administración, vamos a entender, y está regulado en el artículo 63, que puede ser por uno o varios socios, ¿sí? Para ser administradores. Cuando hablamos de vigilancia o fiscalización, vamos a mencionar el artículo 64, ¿sí? Me dice si van anotando, jovencitos. Sí, licenciado. ¿Sí? ¿Y qué sucede cuando hablamos del de vigilancia? Tienen que ser socios, no administradores. Hablemos de las aportaciones al capital. Cuando hablamos del capital, jóvenes, esta aportación, ¿sí? En esta sociedad se permite, pongan ahí, al socio industrial. Y vamos a ver las excepciones más adelante. Y cuando hablamos de los aportes, tendríamos que guiarnos en aportes, por favor, anoten las disposiciones generales de las sociedades mercantiles contenidas. Y esto aplica para esta. Del artículo 14, por favor, al 58. Entonces van a identificar en su índice, por favor, de una vez. Las disposiciones generales de las sociedades mercantiles están contenidas en los artículos que hice mención. ¿Estamos hasta ahí, jovencitos? Sí, licenciado. Bueno, ahora, muchas gracias. Pasamos a la sociedad en comandita simple. Contenida. Adelante. Disculpe, socio industrial es el que solo aporta trabajo, Conocimiento. conocimiento. Ah, ok, gracias. Sí. Sí, trabajo no, porque trabajo lo damos todos. Solo que a otros, pues, en forma de dependencia, en otros en forma de servicios. En el caso de un socio industrial es el conocimiento. O sea, ellos dan, pongamos en este caso, pueden dar sistemas de marcas, fórmulas y estas cuestiones, porque le dan un valor. Muchas gracias. Bueno, perdón, jóvenes, que se me seca mucho la garganta. Bueno, continuando. Solo déjenme buscar, cambiarla. Esto creo que se los dicté, si no anote. Adelante, Lindsay. Licenciado, buena tarde. Perdón, ahorita me surgió una duda con esto del socio industrial. Por ejemplo, ya que aporta conocimiento, este conocimiento se podría como sea una patente, ¿verdad? Si Sí, de invención, muchas por veces. ejemplo. Muchas Entonces, veces. perdón, ¿eso vendría estando en el capital o se contabiliza aparte? No, es un capital. Es un capital. Eso es un capital donde está representado ese conocimiento. De hecho, fíjense, y les comento, han probado, bueno, no sé si han probado, ¿conocen el ron Zacapa? ¿O han escuchado? Sí. Si no son de bebida, pero el ron de Zacapa, aparte del prestigio, el buque y ahora pues que venden premium o VIP, que muchos le llaman, este ron Zacapa tiene fórmulas, diferentes fórmulas, con esencias, con aromas, con frutas y con lo que a ustedes se les ocurra. Y según tengo conocimiento, no me consta, eso sí no he tenido la oportunidad de platicar con personas que estén cercanas a la industria licorera, solo lo he disfrutado, pero no estoy cerca de comercial ni profesional. Es una ingeniera química
la que tiene, yo creo que ella tiene las patentes de las fórmulas, pero sería de corroborar esa información. Es una ingeniera química la que tiene la potestad o facultad, o bueno, el conocimiento de las famosas fórmulas de las diferentes aromas y bouquet de ese tipo de licor. Entonces podemos ver ahí, posiblemente, me imagino, tiene en algún momento ya el carácter de socio, me imagino, por el conocimiento que tiene y sobre todo por lo que genera. ¿Ya notaron toda esta información que fui disertando, jóvenes? Sí, De la licenciado. colectiva. Sí, disculpen que me pongo yo emocionado leyendo esto y no. Bueno, entonces nos quedamos en la comandita simple. ¿Sí? Así es, Lick. Sí, Lick. Bueno, vea pues. Vamos a, como les digo, temas puntuales. Artículos puntuales desde el 68. Y van corroborando ustedes, por favor, desde el 68. Y estaríamos tratando hasta el 77. Siempre corroboren por algún error. En este caso, podríamos mencionar cosas puntuales. Esta es una de las sociedades de la misma manera, que está conformada por socios, ¿sí? Que puede ser uno o varios que son del nombre comanditados. Y estos socios comanditados, por favor, noten, son los que responden de forma subsidiaria, solidaria e ilimitada las obligaciones sociales. Pero de la misma forma, para que noten, en la clase de socios existe la oportunidad de ser uno o varios socios comanditarios. ¿Y estos quiénes son? Son aquellos socios que responden por el monto de sus aportes. Y en muchos casos, estas aportaciones están representadas, que puede ser en títulos o de alguna manera en acciones. Ahora bien, anoten, la exclusividad de la administración la tienen los socios comanditados. Estos son puntos que sí hay que anotar. Esa es la exclusividad que tienen, o la facultad y derecho que tienen los socios comanditados. Entonces tienen derecho exclusiva de la administración y la representación legal. Esto quiere decir, adelante. Con una duda, licenciado, ¿los comanditarios en algún momento pueden llegar a ser comanditados? Me estás hablando si pueden tener la doble. No, pasar de una a la otra. Ah, bueno, eso sí queda en libertad de acción. Ay, Libertad de acción, pero recordate que para poderse separar en esta situación donde sos obligado solidario, primero habría que liquidar. O sea, hay un procedimiento donde se liquida. ok, Y gracias. recordate que si solicitas eso, ahora viene la otra, que claro, te pueden liquidar porque todo es para poder quitarse esta consigna de lo solidario y subsidiario. Pero ahora viene la otra, recordate que queda decisorio de los socios que quedan si te aceptan pasarte a la otra forma de socio. En algún momento te Ya. podrían decir sí, pero si tiene que quedar de constancia, en este caso, en la misma junta que realiza. Ya, Por gracias. favor. Entonces ahí tienen cuál sería, pues, en algún caso, la función, ¿sí? ¿Dónde es donde se limita? ¿Dónde es donde quedaría, pues, principal la base legal para poder entender? Y ya nos queda claro quiénes son los comanditados y cuáles son los comanditarios. Y en los artículos 68 y 70 podríamos encontrar también mediante qué sería la identificación de esta sociedad, razón o denominación. Razón social. Razón social. Muchas gracias. Es el artículo 69. Inmediatamente entonces identificamos. Bueno, razón es personalista. Constitución, nos queda claro, la solemnidad. Escritura pública de creación o acta de constitución de una sociedad en comandita simple. Ahora bien,
¿Cómo es que se regulan los órganos? Anotemos. Pues siempre es una junta general o en su defecto una junta totalitaria, si están pues en un caso de emergencia. También ya entendemos y lo volvemos a recalcar que si no es personal lo pueden hacer mediante representación. Y ya entendemos es que por mandato o carta poder, porque así lo permite la norma. Y volvemos a establecer que se tomaría en su defecto la base legal del artículo, por favor, pongan ahí 65, 66 y 67. Cuando hablamos del órgano de administración, por esto estaríamos hablando, y aquí viene otra disposición, que aparente, porque sería una administración aparente de exclusividad, que tienen derecho los socios comanditados, ¿sí? Pero ojo, existe una excepción, salvo, pongan ahí, excepción, salvo que esté la disposición en escritura pública de sociedad. ¿Para qué? Para otorgar esa facultad que un tercero o un extraño tenga ese derecho. De lo contrario, no se puede. Pero vean ahora, por eso es bueno estar indexando, por favor, los artículos. Y vean, importante acá, anoten el artículo 72 y el artículo 75. ¿Por qué? Y anoten, excepcional y temporalmente, algún socio comanditario podría ejercer la administración. Ya tiene la base legal. Pero es excepcional y temporal, como constan el 72 y 75. Ahora bien, cuando hablamos del órgano de vigilancia o fiscalización, entonces esta facultad, por favor, esta facultad la tendrían los socios comanditarios. Artículo, anoten ahí, 74, numeral 2. ¿Quién me lee el 2, por favor? Dice examinar, inspeccionar, vigilar y fiscalizar la contabilidad y los actos de los administradores. Ahí está, la base legal. Asimismo, ahí nuevamente entraría el 75, por favor. Y de capital, pues como lo tienen en pantalla, en algún momento ese capital puede ser constituido por aportaciones. ¿Sí? Aquí sí se permite muebles, inmuebles, dinerarios, ¿sí? Y base legal sería el artículo 71. Lo leen ustedes, por favor. Y otra condición, lean el epígrafe, por favor, del 71. Que lo tienen al inicio de este enunciado. Aportación íntegra del capital. Ahí está. Punto fino, para la creación debe de quedar constituido la aportación íntegra del capital. Ese sería todo el punto fino de acá. Bueno, seguimos con la responsabilidad. Permítanme. Con la sociedad de responsabilidad limitada. Está constituida en los artículos, y verifican por favor a alguien que me apoye, del 78 al 85. Sí, así es, Lick. Gracias. Y veamos. Aquí pues podríamos mencionar dentro de las partes medulares, por favor anoten, que principal podría estar conformada pues por varios socios. Pero ojo, aquí sí, los socios están limitados y obligados a responder por sus aportes. Esto quiere decir
que las obligaciones sociales únicamente se van a responder con la conformación del patrimonio de la sociedad, no más. Hasta ahí concluye la responsabilidad. Y esto, por favor, debe de quedar constituido en la propia escritura. Esto quiere decir que si estamos hablando por aportaciones, vamos a entender que ese capital está distribuido en aportes. Y otra situación que llama la atención. Acá, en esta sociedad, y anoten en el epígrafe principal o anoten donde está, o subrayen, mejor dicho, por favor, limitación al número de socios. Artículo 79. No puede exceder de 20. Y otra limitación, artículo 82, por favor. No hay socio industrial. Por lo tanto, no puede existir o se puede incorporar al socio industrial. Base legal en los artículos que le hice mención. ¿Me dicen si ya, jóvenes? Ya, licenciado, muchas gracias. Ahora, ¿cómo se identifica esta sociedad, jóvenes? Artículo 80, jóvenes, rápido. ¿Cómo se podrá identificar? Razón o denominación social. Por favor, anotan. Artículo 80. Razón o denominación social. Esos son los puntos finos para poder dar, pues, en algún momento las características especiales de cada una de ellas. Artículo 80. Y por favor, subrayen el párrafo segundo. ¿Quién me lee el párrafo segundo del 80? Si se omiten esas palabras o leyendas, los socios responderán de modo subsidiario, ilimitada y solidariamente de las obligaciones sociales. Ojo con eso. Únicamente con obviar la famosa palabra limitada o compañía limitada. Imagínense ustedes. Un error lo que podría conllevar. Bueno, espero que vayan al hilo con esto. Ojo con esto. El tipo de sociedad, como ya vimos, que en el 80 nos establece, bueno, puede ser por denominación o razón. ¿Qué tipo de sociedad es esta? Personaliza, Es personalista y accionaria. capitalista. Ajá, esto quiere decir que es mixta. Por favor, sí, mixta. La Constitución, nuevamente, solemnidad en escritura pública de acta de constitución de una sociedad, responsabilidad limitada. Los órganos, por favor. Estaríamos hablando. Anoten ahí, artículos, después los van ordenando. Estaríamos tratando que es una junta general. Ya entendemos que puede ser convocada siempre en 48 horas o en su defecto si están reunidos en una única, por emergencia, algún tema a tratar, por una junta totalitaria. Entendemos nuevamente que pueden ser de forma personal o representados mediante un mandato o carta. Nuevamente, jóvenes, artículos base legal 65, 66, y en este caso, por favor, este mismo complementa en su propia normativa, en el artículo 85, cómo es que se le debe de aplicar otros artículos. La administración, por favor, es designada por los socios. ¿En dónde la designarían, jóvenes? ¿En qué instrumento se designaría si es por los socios? Algo rápido, jovencitos. No. ¿Dónde designo yo a quiénes voy a facultar para que lleven la administración? ¿En qué momento se les ocurre? En la Constitución. Primero, en la escritura de Constitución y segundo, en alguna disposición en una junta. Esos serían los mecanismos. Y
tendríamos ya para terminar, por favor, en el artículo 83, la fiscalización. Cada uno de los socios tiene la facultad de vigilancia. Y hay una excepción, excepto lo que esté determinado en la escritura social. Artículo número 83. Nuevamente, capital. El capital, por favor, sería como lo dice el epígrafe, por favor, o el inicio que tienen ustedes en pantalla. La aportación debe ser íntegra y efectivamente pagada. Base legal, jóvenes. Artículo ¿Quién 81 me da del la Código de base? Comercio. Artículo 81. Ahí está el epígrafe. Por favor, muchas gracias. Y pasaríamos ya inmediato, por favor. Estamos tratando solo puntos finos que ahorita nos tocaría abordar. La sociedad anónima. Contenía, me verifican por favor, en los artículos 86 al 194. Me dicen si estoy bien, por favor. Sí, licenciado. Bueno, muchas gracias. Puntos finos de esta sociedad, pues, que es la más utilizada en Guatemala, una de las más utilizadas. Nos queda claro, pues, que está formada por accionistas. A partir de 2 o más. Entendemos que la representación de los capitales, ustedes que lo manejan como contadores, pues está totalmente representada en acciones. Esta sociedad, pues, principal se identifica por una denominación, nos queda bastante claro, pero que adicional debemos siempre de agregarle a esa leyenda, nombre o denominación, las famosas palabras de sociedad anónima y que podemos nosotros identificarlas con las iniciales SA. ¿Sí? Y dentro de esta sociedad, por favor, anoten, es la de mayor utilización en las empresas clasificadas como especiales. ¿Y cuáles serían las empresas especiales, jóvenes? Las de armerías, de Los seguridad bancos. y bancos. Los bancos. Bancos serían, bueno, la seguridad privada, gracias, gracias, eso sí, no se les olvide, entre otras. Acá, si hablamos de responsabilidad, nos queda bastante claro que se limita esa responsabilidad de los accionistas según el pago de las acciones. Pero aquí hay algo adicional, que así al pago de acciones que esencialmente suscribió, por favor. Ahora bien, ¿cómo es que están representados a los accionistas? Pues por los títulos valor. ¿Por qué títulos valor? Porque entendemos que cada una de las acciones están contenidas por por un número específico o por un valor concreto y por el propio número de acciones que yo pues tengo suscritas y pagadas. Esto quiere decir que yo voy a tener o se me va a conferir los derechos y obligaciones de accionista con la parte alícuota que tengo yo contenida en el capital. ¿Qué es alícuota, joven? Proporcional. Proporcional. Hasta ahí llega también mi derecho y mi obligación. Ahora bien, cuando hablamos, permítame que ya se me volvió a correr esto. Bueno, ahí estamos.
Entonces, aquí lo que sí debemos de prestarle atención, bueno, y ustedes que esto ya lo vieron en, creo que contabilidad general, ¿es así? En Conta 2. La creación de empresa ya la vieron en Conta 2. Entonces, bien, ¿tienen claro cuál es el capital inicial de una sociedad anónima, jóvenes? $200 quetzales, regulado en el Ese es artículo 90. Ahí estamos, 90. Y adicional del 90, porfa. Artículo 195. Ajá, claro. ¿Qué dice el 195? Es sobre que no puede ser mayor de 5,000, creo yo. Permítanme, lo busco porque no me recuerdo. Dale, dale, dale. Ahorita ustedes me están apoyando con la ley. Pero eso es de la encomandita. Pues bueno, vean pues, lo que sí nos tiene que quedar es cómo es que está contenido ese capital. Ya entendemos que el inicial son 200, que las aportaciones se permite dinerarias, bienes muebles, inmuebles y otros títulos valor, porque aquí sí entra título valor. Pregunto, ¿puedo aportar alguna deuda? Jóvenes. ¿Puedo aportar alguna deuda para la sociedad anónima? No. No, sí, no. Bueno, pongo el ejemplo, donde podría manifestarse algún tipo de deuda. Si está, pues lógicamente permitido por el resto de socios. Pero ojo, pongo el ejemplo. Si yo tengo un bien inmueble o varios bienes inmuebles o maquinaria que puede estar ignorada, lógicamente esa cuota de valor o alícuota puede ser permitida y por lo tanto y por ende intrínsecamente yo estaría aportando deudas. O sea que sí se permite la aportación de deudas en casos concretos. ¿Queda claro eso, joven? Sí, licenciado. Sí, licenciado. Si es permitido, sí, porque imagínense, tengo el edificio o varios edificios que estratégicamente podríamos explotar, pero que alícuotamente bajo ese valor se permite la aportación, lógicamente podría yo autorizar que sí se permita el ingreso, la inversión de otro socio. Ahora bien, entendemos bien que es un capital suscrito. ¿Cuál es el capital suscrito, joven? En pocas palabras. Es cuando ya se paga el 25% del valor nominal. Ahí está. Y posteriormente, ¿cuál sería el capital pagado? El que efectivamente, jóvenes, Se paga. se paga. ¿Y cuál es el capital autorizado, joven? El que se emite. La suma Ajá. máxima de las acciones. Sí, es el máximo. Muchas gracias. Es la suma máxima en la cual la sociedad puede emitir acciones. No puede pasarse de lo que está totalmente autorizado. De existir la necesidad de poder ampliar algún tipo de capital o ser superior, debe elaborarse mediante dentro de una disposición de socios que autorizan el aumento de capital y que lógicamente tenemos que seguir los pasos de solemnidad registrado y autorizado, ¿sí? Esos serían los pasos idóneos para poder hacer algún tipo de modificación de capital mediante lo que pide o solicita el registro mercantil. Es permitido. Ahora bien, cuando hablamos pues totalmente del uso de la bancarización, ¿quién me puede dar la base legal de la bancarización
en el sistema mercantil, jóvenes? ¿Qué decreto es? ¿Han escuchado el término bancarización? Yo no. ¿No? ¿Alguien? ¿No? Yo tampoco. Por favor, pónganme ahí rápido, rapidito en el internet. Bancarización. No tengo ahorita el decreto. Bancarización, decreto número. 20-2006, licenciado. Ahí está. ¿Y de cuánto es el monto, por favor? Para explicar un poquito de la bancarización. 30,000 o 50,000. Por favor. Alguien que ayude a Ángel. De 100,000. No, 100,000 no. No, es que no tengo ahorita el decreto, pero no estoy mal, son 30,000. Alguien que me 30,000, verifique. licenciado. Ajá, Sí, El 30,000. artículo 20, licenciado, lo dice, son 30,000 Va, quetzales. vaya, ojo con esto. Esto quiere decir, enfóquense en lo mercantil. Este es otro chivo, otros 20 pesos que van a cobrar. Esto, puntualmente, de la bancarización, que tiene relación con el inventario de las cuentas, es porque ya la norma exige y es una obligación que todas las transacciones que tengan que ver con una empresa y entre particulares ya nos obliga, ojo con esto, nos obliga a utilizar al sistema financiero guatemalteco. ¿Sí? Esto quiere decir un banco del sistema nacional. ¿Por qué razón? Porque dentro de los factores que se están tratando de evitar, que vienen de las sugerencias de la GAFI y que vienen inmersas las leyes financieras de índole penal, es luchar contra el lavado de dinero, con la evasión y la elusión fiscal. Esa es la función principal de la bancarización. ¿Quedó claro el tema de bancarización, jóvenes? ¿Anotaron eso? Sí, licenciado. Por favor. Licenciado, Y perdón, adelante. yo no mucho le entendí. ¿Podría volverlo a explicar? Perdón. Bueno, vean pues. El sistema financiero está comprendido por la supervisión y entre ellas la IBE. Cuando manejamos temas de dinero, inclusive para el manejo de divisas o salida del país, porque todo tiene relación, nos establecen limitaciones. Muchas gracias, limitaciones. Una de ellas, si lo vemos desde el aspecto o tema puntual, personal, yo para salir del país debo de declarar, pero nos da un límite que menores de $10,000 yo no tengo la obligación de declarar. Pero ojo, si pasan de $10,000, yo tengo la obligación de llenar una declaración jurada de la IBE. ¿Por qué? Porque si no, vean lo que sucede. Si no lo hago y yo pues soy sometido a inspección y resulta que llevo conmigo más de 10,000 quetzales, jóvenes, es situación de comiso, me lo confiscan y paso a ser yo eh, un ente bajo la jurisdicción judicial para solventar la situación origen de ese dinero. Estamos hablando de divisas. Cuando hablamos de bancarización, el mismo sistema obliga a que cuando estamos inmersos en situaciones objetivas y subjetivas del índole mercantil, ¿qué es objetivo subjetivo del índole mercantil, jóvenes? Eso lo vimos al inicio. Cuando hablamos actos subjetivos y actos objetivos, ¿a qué me refiero? Rápido, las notaciones, jóvenes. Rápido, jovencitos.
¿Quién da más? ¿Quién da más? No griten todos porque me dejan sordo. Rapidito, Eso jóvenes, para ver si... es realizado por un comerciante y el objetivo Ajá. cualquier persona. Ahí está, por eso habla uno, pero hay que entender porque si no, estaría yo hablando vacío. Entonces, ya entendiendo que en todo acto, objetivo, subjetivo, en el ámbito mercantil, las cantidades que se permiten en algún momento, ojo con esto, que se permiten mercantilmente, en algún momento que se utilice efectivo es el máximo de 30,000. Entonces, voy a entender que cuando existan negocios objetivos o de comerciantes o no comerciantes en el intercambio de algún objeto, mercancía o bien, tengo la obligación de utilizar el banco si superan los 30,000, Lindsay. Muy amable, licenciado, ya le comprendo. Muchas Sí, gracias. porque ahí viene cuando ustedes se encuentran que viene un carro, lleva el efectivo mayor a 30,000, o lógico, si no le toca a uno la de ser desafortunado, que sean corruptos, le roban el dinero. Pero si no, son parte de poner a disposición para que demuestren el negocio objetivo subjetivo a que se sometieron ustedes en algún momento y el origen del dinero. Esa es la razón. ¿Estamos claros hasta ahí, jóvenes? Sí, licenciado. Sí, licenciado. Vale, entonces ahí entraría la bancarización. Ahora bien, gracias. Espero que les sirva. Y de hecho sirve. De hecho sirve. Ahora, ya para finalizar, cuando hablamos de capital, anoten artículos 88, 89, 90, 91, 92, 93 y 94. Hablando de los órganos, por favor, ¿cuál sería el órgano de decisión acá? ¿Una junta o una asamblea? Asamblea General. Asamblea. Asamblea. Ajá, una asamblea general de accionistas. ¿Sí? Y vamos a encontrar ordinarias y extraordinarias. Y en muchos casos podría ser, según el tema que se toque, puede ser totalitario. Entre algunas de ellas podríamos ver que entre estas asambleas son para el manejo o repartición de las utilidades. Y ya entendemos también que existen unas que legalmente se encuentran reguladas. ¿Por qué? Porque entendemos que es obligación de la sociedad presentarles a los socios la situación financiera y contable de la empresa. Y aquí entran los auditores. ¿Por qué entran los auditores, jóvenes? ¿Por qué entran de importancia la presentación de la información financiera a los auditores, jóvenes? ¿Sí? ¿Y mediante qué se demuestra eso? ¿Mediante qué, jóvenes? ¿Qué es lo que presenta el auditor? Estados financieros auditados, por favor. Estados financieros auditados. Por eso es la importancia de un auditor, porque son los interesados que quieren ver cómo se encuentra una empresa, en este caso los socios. Pero de la misma manera podríamos estar nosotros obligados a presentar información a otros interesados ajenos, como ejemplo, los bancos. Por ejemplo, nuestros proveedores. Por ejemplo, nuestros clientes. En algún momento podríamos estar con esa obligación porque quieren saber cómo se encuentra para elaborar o realizar algún tipo de contratación o ser miembro de la base de datos de nuestros clientes o proveedores. Ahora bien, cuando hablamos de la administración, ya entendemos, la administración puede llevarse a cabo de un único o colegiada y deben de ser nombrados o electos en asamblea general. Y ya el tiempo máximo, ya lo tratamos, debe de ser no mayor a 3 años. ¿En qué artículo está regulado, jóvenes? ¿En qué artículo? Algo rapidito. 162.
¿Ya lo anotaron? Ya, licenciado. Bueno, ahora bien, cuando hablamos de la vigilancia, puntualmente podría llevarla a cabo contadores, peritos contadores, contadores públicos y auditores. Algunos pueden ser nombrados comisarios, en este caso de parte de los socios, ¿sí? Pero estas disposiciones totalmente deben de estar contenidas en la escritura social. Y por favor, también se sustenta en el artículo 184, por favor. Vayan subrayando ustedes el código, vayan anotando. Y acá, pues, volviendo al capital, pues, ya tienen ustedes, ya los pormenores, ya tienen anotados los artículos. Ustedes me enseñaron hoy a qué se refiere cada uno de los capitales, cómo puede estar contenido, cuál sería el suscrito, el porcentaje relativo del peso del capital. Y también tratamos temas de la obligación de utilizar bancarización. Ya tienen la base legal. La base legal me la pusieron acá la compartieron, es el decreto 20-2006 y sus reformas en el artículo 20 establecido que son 30,000. Ya entendimos entonces tus parámetros y por qué la importancia y qué sucedería si nos encuentran con un grosso de dinero y entonces nos van a obligar mediante la intervención de un órgano jurisdiccional a la procedencia del dinero. Por eso es la razón de mostrar cuál es la procedencia. Ejemplos claros, miren, ejemplos claros, tengo varios. Ejemplos claros que se dan estas situaciones en el ámbito de las divisas. Ya vieron ustedes, no lo dejan salir y inmediatamente lo conducen a Antiguay. En el ámbito comercial, y les comento, en Guatemala, y nunca lo olviden, el mercado bursátil en Guatemala, ¿dónde queda? El legítimo mercado bursátil, joven, el popular. ¿En dónde está? ¿Quién me responde eso? Donde se manejan millones diarios en puro efectivo. El banco de la bolsa de valores. La bolsa de valores. No, pero el popular, ese es el que tenemos así registrado. ¿El Banco de Guatemala? No, el popular, no saben ustedes. Nunca han ido a la terminal. ¿La terminal? ¿Han ido? Pues yo no, Lick. Sí, licenciado. Vaya, el mercado bursátil legítimo en Guatemala es el mercado popular de la terminal. Ahí jóvenes no se descansa, trabajan las 24 horas y el manejo de la plata son millones. Solo la compra de un camión a vuelta de rueda, que es el término que se utiliza, por eso es bonito aprender, puede costar entre 100,000 a $500,000. Imagínense, y están hablando pago de contado. Ahí se rompe la regla de la bancarización. Y estas personas que vienen de la agricultura a ofrecer sus negocios han tenido problemas porque deben demostrar la procedencia de algún capital cuando los agarren en sus camiones, en sus pick-up. Entonces vean ustedes y analicen. Sería importante tener la asesoría o el servicio técnico profesional de un contador. Sí, licenciado. ¿Sí? Inmediatamente podría mostrarlo sin mayor perjuicio y fácil de demostrar que legítimamente es un comerciante. Lo que pasa es que, como les he dicho, en Guatemala no acostumbramos a pagar, no le damos la importancia a cada una de las funciones o atribuciones que tiene cada uno de los títulos que en algún momento tenemos. Y bueno, ya quedaría pendiente solo la encomandita por acciones. Ya me duele la garganta. Creo que quedaría en pantalla lo esencial de esta última sociedad que está contenida. Por favor, me verifican siempre. Desde la 195 hasta la 202. ¿Está claro? Jóvenes. Sí, licenciado. Va.
Y de esta creo que solo le tocaría lo que está en pantalla. En este caso, solo para terminar, ya como les digo, les dejaría lo en la pantalla, pero para terminar lo del anterior, que sería la sociedad anónima. El tipo de sociedad, pues, ¿de qué tipo es, jóvenes? ¿La sociedad anónima de qué tipo es? ¿Vale? La anónima es Analista. tipo capitalista. Capitalista. La sociedad anónima es capitalista. La solemnidad o constitución, claro, la misma constitución. Y ya pasando en la sociedad en comandita por acciones, como les comento, creo que ya no hay mayor relevancia, solamente lo que tienen ustedes en pantalla. Porque me duele mi garganta. En este caso, vemos la figura de comanditados y comanditarios, la misma situación. Uno responde subsidiaria, limitada y solidaria, los otros solo al monto de sus acciones suscritas. Artículo 195. Se reúnen en asamblea, las mismas situaciones, una para cualquier situación, pueden ser ordinarias, extraordinarias o totalitarias, la presentación siempre de informes de los ejercicios fiscales, que es en abril, marzo regularmente, y fundamento legal, pues, en este caso de convocatoria, las que tienen ustedes ahí en la diapositiva. Y para terminar, hasta acá, dejaríamos pendiente. ¿Qué quedó pendiente, jóvenes? Los que andan en concordancia con el programa. Por favor. Solo quedaron temas a tratar. Las de hecho y las extranjeras. Las de extranjeras, lo que queda pendiente se los voy a explicar cómo es que funcionaba, cómo es que funciona con extranjeros en Guatemala, en la realidad. En el examen pues entraría lo que hemos visto, lo que se ha platicado y temas finos. Espero que esos cuadros los complementen para los que hace falta y vamos a platicar de la presentación concreta de un solo cuadro por parte de todo el salón. No sé si tienen alguna duda hasta acá, jovencitos, con relación al examen. ¿No hay dudas? O sea que estamos hechos. ¿Cuántas preguntas ¿Verdad? había dicho que eran en el examen? Entendí que eran 5 y 15 de opción múltiple y 15 de falso y verdadero, pero ya no entendí las otras. Son, recuerdo, 5 de elección, 15 con fundamento de falso y verdadero, y 10 que son de pareamiento. Ah, ok. Y sí, Gracias, licenciado. sí, y ya les dije, tienen que leer las instrucciones, solo una sorpresa se van a llevar, y eso sí lo aclaro, por la cantidad de alumnos que hay. Por favor, las herramientas tienen bastantes instrumentos que se utilizan. Una de ellas, que no se ha aprovechado aquí en los San Carlos, es que